Hola, buen día. Mi nombre es Esmeralda Morales Unún. Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la carrera Ingeniería Industrial. Pues este video es para la materia de control estadístico de la calidad, impartida por el profesor Juan Morales. Número de control 1721-3268. El tema que vamos a hablar en este video será gráfica de control por variable. Y pues soy de cuarto semestre del grupo Y. Bueno, primero que nada tenemos que los gráficos de control, pues acá tengo un concepto. Pues dice que es una herramienta estadística utilizada para detectar variaciones de la calidad de un producto durante un proceso de fabricación. Pues tenemos algunas causas de las variaciones. Entre ellas están las causas no asignables o aleatorias, que son debidas al azar, una porque no son identificables, también porque no pueden ser reducidas o eliminadas. También producen variaciones pequeñas. Y la otra causa es las causas asignables, que son identificables y que deben ser eliminadas. Y estas producen variaciones grandes. Un gráfico de control permite identificar causas asignables y determinar si un proceso está bajo o fuera de control. Pues cuando está bajo de control, trabaja en presencia de variaciones aleatorias. Y cuando está fuera de control, hay variaciones debidas a causas asignables. Aquí tengo un ejemplo de una estructura de un gráfico de control. Pues como vemos acá tenemos lo que es la línea central, está el límite superior de control y el límite inferior de control, que es la línea de acá abajo. Los gráficos de control, pues acá tengo un ejemplo, donde pues aquí vemos como habíamos mencionado, esta es nuestra línea media, el límite inferior y el límite superior de una muestra. Los límites de control. Bueno, los límites de control son las líneas horizontales ubicadas arriba y debajo de la línea central. Como habíamos explicado, esta es la línea central y estas son las líneas horizontales. La de arriba es la línea, estos dos son los límites de control que se utilizan para determinar si un proceso está fuera de control. Los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperada en el proceso. Pues como vemos que estos límites de control pues se basan en la variación aleatoria de un proceso. Ok, tenemos tema de límites de control contra límites de especificación. Bueno, tenemos que los límites de control se calculan a partir de los datos del proceso. Estas representan el rendimiento real del proceso. Los límites de especificación son definidos por el cliente y representan el rendimiento deseado del proceso. En cambio, los límites de especificación y los límites de control se utilizan con fines diferentes. Los límites de control permiten evaluar si el proceso es estable, mientras que los límites de especificación permiten evaluar qué tan capaz es el proceso de satisfacer los requisitos del cliente. Tenemos la variación por causas comunes y la variación por causas especiales. En cualquier proceso ocurrirá en forma natural cierto grado de variación. La variación por causas comunes es una variación natural o esperada en un proceso. La variación por causas especiales es una variación no esperada que se deriva de ocurrencias poco comunes. Es importante identificar y tratar de eliminar la variación por causas especiales. Los puntos fuera de control y los patrones no aleatorios en una gráfica de control indican la presencia de una variación por causas especiales. Tenemos la variación por causas comunes y la variación por causas especiales. Tenemos un ejemplo
el proceso de hornear un pan. Una causa común de variación, pues el termostato del horno permite subir y bajar la temperatura gradualmente. La causa especial de variación, al combinar la temperatura del horno o abrir la puerta del horno mientras se hornea, puede hacer que la temperatura fluctúe innecesariamente. No se deberá registrar una información de contacto del cliente. En este caso, un operador experimentado comete un error ocasional, o un operador sin entrenamiento nuevo en el empleo comete numerosos errores de ingreso de datos. Acá tenemos lo que es moldeado por inyección de juguetes de plástico en un proceso. En causa común de variación, pues ligeras variaciones en el plástico de un proveedor resultan en variaciones menores en la resistencia de los procesos de lote a lote. La causa especial de variación es cambiar a un proveedor de plástico menos fiable lleva a un cambio inmediato en la resistencia y consistencia de su producto final. Tenemos algunos tipos de datos. La gráfica de control dependerá si recopila datos continuos o datos de atributos. Los datos de atributos tienen dos subtipos, que son los binomiales y los de Poisson. Las mediciones continuas normalmente proporcionan más información que los datos de atributos. Sin embargo, los datos de atributos por lo general son más fáciles de recopilar. Los datos de atributos con frecuencia se recopilan cuando las mediciones continuas son difíciles de obtener. Los datos de atributos son calificaciones subjetivas asignadas por los operadores o el personal de control de calidad. Datos de procesos continuos. Los datos continuos miden una característica de una parte o proceso, como por ejemplo la longitud, el peso o la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionados o decimales. Por ejemplo, un fabricante de alimentos quiere investigar si el peso de un producto de cereal es consistente en el tiempo. Para recolectar los datos, un analista de calidad registra los pesos de una muestra de cajas de cereal. Datos de proceso sobre atributos. Para las gráficas de control, los datos de atributos normalmente son conteos de no conformidades, también llamadas defectos, o unidades no conformes, también llamadas defectuosas. Una no conformidad se refiere a una característica de calidad y las unidades no conformes al producto general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Los datos de proceso sobre atributos de datos de Poisson. Bueno, tenemos que los valores para los datos de Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Pues los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencias, tal como defectos por unidad. También tenemos los datos del proceso sobre atributos, datos binomiales, el cual son los valores para los datos binomiales se clasifican en una de dos categorías, tales como si pasa o no pasa. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje, tal como el porcentaje de partes muestradas que están defectuosas. Fundamentos de estadística en el control de la calidad. Pues tenemos la historia de que el control estadístico de la calidad es la disciplina científico-técnica que utiliza técnicas estadísticas dentro del contexto más general del control de la calidad. Son tres las etapas donde se engloban dichas técnicas. En la inspección,
el control estadístico de procesos y el diseño estadístico de experimentos. La inspección y diseño de experimentos son técnicas de control fuera de línea o control offline. Y control estadístico de procesos es una técnica de control durante la fabricación o control offline. Tenemos la historia y evolución del control estadístico de procesos. En 1920, Walter Shewhart fue el primero en utilizar el control estadístico de procesos, CEP. Edward Deming aplicó los métodos de CEP en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, mejorando la calidad en la producción de municiones y otros productos estratégicos. Shewhart, pues vemos que es la base para el gráfico de control y el concepto del control estadístico. Tenemos lo que es el control estadístico de procesos. Bueno, el control es mantener algún tipo de situación dentro de unas fronteras. El estadístico, pues con la ayuda de números o datos. Y proceso, la combinación de gente, equipo, materiales, documentos, método y medio ambiente. El control estadístico de procesos, CEP, se utiliza para resolver problemas para conseguir estabilidad y mejorar la capacidad del mismo proceso mediante la reducción de la variabilidad. El CEP puede aplicarse a cualquier proceso. Sus 7 herramientas principales son: uno es histograma o diagrama de Tayo-Yoha, que es diagrama de barras. Lo que es plantilla de recogida de datos, diagrama de Pareto, diagrama de causa y efecto, lo que son diagramas bivariantes, lo que son la estratificación y los gráficos de control. Tenemos lo que son la distribución de frecuencia. Pues nos dice que el número de veces que aparece repetido cada dato es la frecuencia de dicho valor. Y la representación gráfica anterior se denomina distribución de frecuencia de la población. La representación gráfica nos permite ver información que antes no aparecía tan evidente. Por ejemplo, sin hacer ningún cálculo, nos damos cuenta dónde está aproximadamente el promedio de la población. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que acabamos de decir. Pues lo que es acá la población, el universo, y lo que es el promedio y lo que es el rango. Histograma de frecuencias. Es una representación gráfica de una variable en forma de barras, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados, siendo una herramienta estadística que se utiliza para representar la distribución de variables. Acá tenemos un ejemplo de un histograma de frecuencias. Tenemos varios tipos de histogramas, como son diagramas de barras simples, diagramas de barras compuestas, diagramas de barras agrupadas, los polígonos de frecuencias y ojiva porcentual. Tenemos lo que es la construcción de un histograma, que es determinar el rango de los datos, obtener los números de clases. Algunos autores recomiendan de 5 a 15 clases, dependiendo de cómo estén los datos y cuántos sean. También lo que es establecer la longitud de clase, que es igual al rango entre el número de clases. Construir los intervalos de clase y graficar el histograma. Aquí tenemos un ejemplo de un histograma. Vemos los intervalos, frecuencias y los datos. Diagramas de flujo
para procesos. Los diagramas de flujo o flujogramas son diagramas que emplean símbolos gráficos para representar los pasos o etapas de un proceso. Tenemos varios símbolos como es el inicio o final del diagrama, lo que es la realización de una actividad, la realización de una actividad contratada, el análisis de situación y toma de decisiones, actividad de control, documentación o generación o consulta, etc. Bases de datos, conexión o relación entre partes de un diagrama, auditoría, indicación del flujo o del proceso y lo que es límite geográfico. Los diagramas de recorrido de procesos. Dice que un diagrama que expresa gráficamente las distintas operaciones que componen un procedimiento o parte de este por medio de símbolos, estableciendo su secuencia cronológica. Objetivos del diagrama de recorrido de procesos. Bueno, este tiene el objetivo fundamental del diagrama es indicar el flujo de todo el trabajo de un departamento y de toda la empresa u organización. Principales instrumentos en la realización de métodos y sistemas. Es importante que se elabore de forma secuencial y cronológica. Tenemos acá un ejemplo de un diagrama de recorrido de proceso de cortes de tela. Pues acá, como vemos, acá tenemos lo que son los datos. Y pues acá vemos cada uno de los pasos del diagrama. Ventajas de los diagramas de flujo y de recorrido. Bueno, las ventajas como número 1 tenemos que favorecen la comprensión del proceso. 2, identifica los problemas y las oportunidades de procesos. 3, que nos muestran las interfaces cliente-proveedor y las transacciones que en ellas se realizan. Como cuarto punto tenemos que son una excelente herramienta para capacitar a los nuevos empleados. Y como número 5 tenemos que permiten el mejoramiento continuo en los procesos. Y como 6 ayudan a minimizar los tiempos, hombres, máquinas, costos. Análisis de la capacidad. Tenemos que una necesidad muy frecuente en los procesos consiste en evaluar la variabilidad y tendencia central de una característica de calidad, para así compararla con sus especificaciones de diseño. La capacidad de procesos es el grado de aptitud que tiene un proceso para cumplir con las especificaciones técnicas deseadas. Cuando la capacidad de un proceso es alta, se dice que el proceso es capaz. Y cuando se mantiene estable a lo largo del tiempo se dice que el proceso está bajo control. Cuando no ocurre esto, se dice que el proceso no es adecuado para el trabajo o requiere de inmediatas modificaciones. Tenemos lo que son los requisitos para efectuar un estudio de índices de capacidad. Como principal requerimiento para iniciar con un estudio de aptitud del proceso consiste en que éste se encuentre estadísticamente estable. Además, se precisa que las mediciones individuales del proceso se comporten siguiendo una distribución normal, que las especificaciones de ingeniería representen con exactitud los requerimientos de los clientes. La clasificación de los índices de capacidad, pues vemos los índices de capacidad se pueden clasificar según su posición y alcance temporal
tenemos acá 2 puntos, que es respecto a su posición, que pues son los índices centrados con respecto a los límites, índices descentrados con respecto a los límites. Tenemos que solo con límite superior o ya sea solo con límite inferior. Respecto a su alcance temporal, a corto plazo la capacidad potencial y a largo plazo la capacidad global. Si una vez determinadas las capacidades se encuentra una diferencia significativa entre los índices de corto y largo plazo, es un síntoma de inconsistencia en el proceso y de que éste es susceptible de aplicar mejoras. Tenemos el ejemplo de corto plazo y largo plazo. Acá tenemos el centrado o no centrado con límite superior y con límite inferior. Índices de capacidad a corto plazo, CP y CPK. Para considerar que un producto sea de calidad, las mediciones de sus características deben ser iguales a su valor ideal. Sin embargo, al conocer que la variabilidad es una característica intrínseca de todo proceso, estas mediciones deben al menos estar dentro de cierta especificación inferior y o superior. La medida de la capacidad potencial del proceso para cumplir con tales especificaciones de calidad nos la proporciona el índice de capacidad del proceso, CP. Y acá tenemos un ejemplo de CP, donde pues vemos la desviación estándar. Pues nos dice donde de una constante que depende del tamaño de muestra. Para una mejor interpretación del índice, analizaremos la siguiente gráfica. Pues aquí tenemos una gráfica referente a lo que acabamos de mencionar. Ok, tenemos que el CP compara el ancho de las especificaciones llamadas tolerancias con la amplitud de la variación, que es la dispersión natural del proceso. Si la variación del proceso es mayor que la amplitud de las especificaciones, entonces el CP es menor que 1, lo que sería evidencia de que no se está cumpliendo con las especificaciones. Si el CP es mayor que 1, es una evidencia de que el proceso es potencialmente capaz de cumplir con las especificaciones. El CP se utiliza para conocer y tomar decisiones sobre el proceso dependiendo de su valor. Es el tipo de proceso y la decisión que debe de tomarse. La siguiente tabla nos muestra la interpretación cualitativa del índice CP. Pues acá tenemos una muestra de la interpretación cualitativa del índice de CP. Okay. Cuando se determina que el proceso no es apto para producir las unidades dentro de las especificaciones establecidas, deben de adoptarse diversas medidas, dentro de las que se encuentran como es mejorar el proceso, cambiar el proceso por uno mejor, cambiar la especificación, que pues no es recomendable, rediseñar el producto, inspeccionar al 100%, que muchas veces es ineficiente, obtener una desviación o permiso de aceptación, que es temporal, y tercerizar la elaboración de la parte, en caso de ser posible. Y por último, dejar de hacer el producto, que pues tampoco es recomendable. Tenemos que el índice CP estima la capacidad potencial del proceso para cumplir con tolerancias. Sin embargo, comúnmente se reconoce que una de sus desventajas es que no toma en cuenta el centrado del proceso. Para dar solución a esto,
El CP se puede modificar para evaluar también dónde se localiza la media del proceso respecto a las especificaciones. Al índice de CP modificado se le conoce como índice de capacidad real, CPK. Y pues acá tenemos un ejemplo de que CPK es igual a menor valor entre CPU y CPL. Y acá tenemos lo que es el valor de CPU y CPL. El índice CPK va a ser igual al CP cuando la media del proceso se ubica en el punto medio de las especificaciones. Si el proceso no está centrado, entonces el valor del índice de CPK será menor que el CP. Ok, tenemos acá tres maneras. Vemos que los valores mayores a 1 de CPK indican que el proceso está fabricando artículos que cumplen con las especificaciones. Ok, eso es cuando vemos que son mayor a 1, eso nos está indicando que sí cumplen con las especificaciones. Y cuando los valores menores de A1 de CPK indican que el proceso está produciendo artículos fuera de las especificaciones. Y pues otra tenemos cuando los valores de 0 o negativos de CPK, esto nos indica que la media del proceso está fuera de las especificaciones. Por lo tanto, el CP mide la capacidad potencial del proceso, mientras que el CPK mide la capacidad real. Bueno, estos fueron lo que son las diapositivas en base a lo que es lo teórico. Y ahorita pasamos a ver lo que son las dos tipos de gráficas de control. Tenemos acá lo que es gráficas de control, las gráficas de control para variables. En este caso sería gráficas XR, donde nos dice que las gráficas XR se pueden utilizar la gráfica XR cuando el tamaño del subgrupo sea de 8 menos, pero si el tamaño de su grupo es de 9 a más, se utilizan las gráficas XS. Una gráfica XR grafica la media del proceso, donde la gráfica X pues es la media y el rango del proceso también lo que es la gráfica R a lo largo del tiempo para datos variables en subgrupos. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Pues vemos que estos sí se utilizan mucho hoy en día en las industrias. Por ejemplo, pues puede utilizarse gráficas XR para monitorear la media y la variación del proceso para subgrupos de longitudes de piezas, tiempo de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes de un hospital a lo largo del tiempo. Bueno, tenemos que la gráfica XR, las gráficas XR, X y R se muestran juntas, porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica R, porque la variación del proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Ok, pues acá nos dice que primero que nada tenemos que estas dos, lo que es la gráfica X y R van de la mano. Y pues porque se deben de interpretar ambas, lo que nos recomienda que primero examinemos la gráfica R, que es la de abajo, que son las de rango, como tenemos acá en la imagen, y posteriormente la variación, lo que es la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso.
Si la gráfica R está fuera de control, entonces los límites de control de la gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectarían. Pues aquí vemos la importancia de poder lo que son lo que es la gráfica R, que es la de rango, que estas nos va a indicar si la gráfica X pudieran ser inexactos o pudieran tener algo fuera de control o simplemente no la detecta. Como ejemplo tenemos que una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Ok, para este ejemplo nos pide realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 5 máquinas diferentes. En total se tomaron 625 lecturas. Acá tenemos lo que son los datos para hacer este ejercicio. Y pues acá ya tengo lo que es la respuesta. Ok, para este caso, aquí tenemos lo que son los datos que yo ya descargué para hacer este primer ejercicio de lo que es los 125 días. Acá tenemos los días. Como podemos ver, este ejercicio nos dice que son 125 días consecutivos. Ok, aquí vemos que son 125 días de 5 máquinas diferentes, que en total nos dan 625 lecturas. Aquí tenemos los datos de la temperatura de cada máquina, de los días. Ok, acá ya tengo los datos. Y para realizar este ejercicio, nos vamos a Stat, Control Chart, le damos variables por subgrupos. En este caso vamos a realizar, como vemos, son del valor de 5 máquinas es menor a 8, lo vamos a dar XR. Y pues acá ya tengo los datos, pues aquí nos da dos opciones. Elegimos lo que es la opción de todas las observaciones de esta columna. Y aquí pues yo ya tengo ya lo que es acá los datos que son las temperaturas. En este caso, este ejercicio nos pide de la que son 5 máquinas diferentes. Aquí, como vemos, tenemos los datos que son 5 máquinas diferentes y aquí en los subgrupos le damos números, le ponemos que son 5. Pues yo ya lo tengo. Igual acá ya tengo yo ya los datos, igual ya le ponemos lo que son los títulos, gráfica de control, XR, temperatura de máquina de impresión. Le damos OK. Le damos acá en lo que son las opciones, en pruebas. Por lo regular siempre nos da, nada más nos aparece con una. Por default nos aparece esto nada más. Pero pues como queremos que nos muestre todas las causas, le damos palomeamos todas, elegimos todas las opciones, le damos OK y le damos OK. Y aquí ya pues nos mostrará lo que son nuestra gráfica de control XR, temperatura de máquina de impresión. Pues podemos ver, aquí nos muestra lo que es la media, límite inferior, como habíamos mencionado, límite superior. Aquí tenemos lo que es el rango, límite inferior y límite superior. Como podemos ver,
Cuando acá nos da los 125, lo que son los 125 días. Y acá nos muestra lo que son las 625 lecturas. Acá nos va mostrando cada punto, las temperaturas de cada, y vemos que su media 24.816. Como podemos observar, no tenemos ninguno fuera de control, todos están dentro de ese, o sea que si esto se pasara, acá nos daría como estuviera fuera de control, nos sale como como un puntito rojo. Pues en este caso nos vemos que está dentro de, que pues está bien, no estamos y es así como pues se realiza este ejercicio, el primer ejercicio de gráfica de control XR. Tenemos el siguiente ejemplo, donde nos dice que una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío, medido en megapascales, de sus máquinas de montaje está bajo control. Nos pide realizar una gráfica de control XR, igual que la anterior, con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión en 6 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. Para este caso, pues ya acá, aquí tenemos los datos de este ejercicio. Pues yo ya los tengo descargados. Aquí tengo mi respuesta. Ok, para realizar este ejercicio igual lo hacemos como el ejercicio anterior. Nos vamos a Control Chart. Por subgrupos estamos utilizando XR. De igual manera, porque pues nos pide es menor a 8 el subgrupo, así que elegimos XR. De igual manera, pues acá nos da dos opciones. Aquí ya pues elegimos lo que es todas las observaciones. En este caso aquí ya tengo lo que son los datos, que son estos. Succión de presión de vacío en megapascales. El subgrupo pues nos pide de 6 máquinas. Acá lo tengo, nos vamos a etiquetas. Elegimos lo que es el título de nuestra gráfica, como queramos llamarla. Le damos OK. Nos vamos en opciones. De igual manera, como el ejercicio anterior, por default nos da un punto nada más. Nosotros elegimos las demás causas. Una vez elegida le damos OK. Y pues nos arrojará lo que es la gráfica del ejercicio número 2, gráfica XR. Como podemos observar en esta gráfica, aquí ya nos dio nuestra gráfica XR, pues vemos que tenemos lo contrario del otro. Vemos que aquí tenemos puntos fuera de control y acá nos indica que en la muestra 67 aquí vemos los 125 días consecutivos. Tenemos acá todas las temperaturas, todos los datos. Acá podemos observar lo que es la media, 3.94. Vemos acá lo que es límite inferior, límite superior. Tenemos el rango. Acá tenemos cómo cerramos la línea central, el límite superior, límite inferior. Y de igual manera, aquí nos marca 2 puntos. Que pues tenemos que verificar qué está pasando ahí. Porque nos marca estos puntos rojos. Bueno, esto es para cómo se realizó este segundo ejercicio.
de gráficas de control XR. Para gráficas de control, ahora pasaremos lo que son las gráficas de control XS. Tenemos que la gráfica XS puede ser utilizada, la gráfica XS, cuando el tamaño del subgrupo es de 9 o más. Esta diferencia del otro, y es que si el tamaño de subgrupo es 8 o menos, se utiliza la gráfica XR. En este caso, cuando ya pasa de 9 a más, ya es cuando se utiliza gráfica XS. Una gráfica XS grafica la media del proceso o gráfica X. Como se menciona, lo que es la gráfica X es la media. Y la que es la gráfica S es lo que es la desviación estándar del proceso. A lo largo del tiempo para datos de variables en subgrupos. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, puede utilizarse gráficas XS para monitorear la media y la desviación del proceso para subgrupos de longitudes de piezas, tiempo de llamadas o la presión sanguínea de pacientes de un hospital a lo largo del tiempo. Que nos dice que las gráficas XS, como vemos, las gráficas X y S se muestran juntas porque usted debe de interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica S porque el proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica S está fuera del control, entonces los límites de control en la gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectarían. Ok, como vemos, esta es nuestra gráfica X o llamada media. Y también ya acá vemos lo que es la gráfica S o también llamada la desviación estándar. Pues aquí tenemos lo que son nuestra línea central, vemos el límite inferior, límite superior, lo que es nuestra desviación, la media, tenemos lo que es límite inferior, límite superior y acá tenemos los datos. Nos pide que analicemos primero, examinemos primero la gráfica S, que es esta, porque el proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente esta gráfica de X, que es la media. Ok, acá nos da un ejemplo, pues nos dice un ejercicio, dice, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Bueno, para este ejercicio nos pide realizar una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 50 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 25 máquinas diferentes. En total se tomaron 1250 lecturas. Ok, aquí pues ya nos da los datos para realizar este ejercicio. Aquí ya tengo ya mi resultado. Ok, para realizar este ejercicio lo hacemos similar al anterior. Y nos vamos a Control Chart, variables de subgrupos. En este caso, elegiremos lo que es la XS, porque como nos damos cuenta, nos pide 25 máquinas. Y pues, cuando es de 9 a más, debe de ser de XS. Y si es de 8 a menos, lo hacemos con lo que es XR. Igual que el anterior, acá ya tengo ya seleccionada
lo que vamos a ocupar, que sería todas las observaciones. Para este caso, pues igual ya tengo lo que es la temperatura. Aquí ponemos el número de subgrupos, que en este caso serían 25 máquinas, 25 subgrupos. Le damos etiquetas. Vemos aquí, le ponemos el título. Aquí en este caso ya tengo ya mi título de cómo le pondré a la gráfica. De igual manera, aquí tenemos lo que es pruebas. Ya por default solo nos arroja, nos marca esta nada más. Ya nosotros le damos todas las causas posibles, señalamos todas, le damos OK y le damos OK. Aquí tenemos lo que es ya nuestra gráfica de control XS de la temperatura. Como podemos observar, vemos acá tenemos la media, la desviación, tenemos límite inferior y superior de la media. Aquí en nuestra línea central vemos acá los que son los 50 días consecutivos. Aquí tenemos todos los datos de las 25 máquinas. Y como podemos observar, aquí nos marca este punto rojo, que igual como nos dice, para poder saber bien tenemos que interpretar primero lo que es la gráfica, lo que es la desviación. Pues vemos que se mantiene, que está dentro de como nos había, y pues ya verificaríamos acá qué pasó, pero ya primero que nada se considera esto para poder ver más a detalle lo que es la media. Y pues es así como se realiza este ejercicio, el ejercicio número 1 de control XS. Y pues acá tengo lo que es ya mi resultado. Y como podemos ver, aquí tenemos un punto rojo que este punto pues nos dice que está fuera de control, ya sea por una falla. Y ya pues deberíamos de considerarla. Tenemos el segundo ejemplo. Nos dice que una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío medio, medido en megapascales, MPa, de sus máquinas de montaje está bajo control. Para este ejercicio nos pide realizar una gráfica de control. Nos pedía XR, pero es una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 30 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión en 25 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. Aquí tenemos lo que son los datos, que yo ya los tengo descargados previamente, y aquí tengo lo que es mi resultado, que este es el ejercicio número 2. Ok, para vemos que nos pide, son 30 días consecutivos. Tenemos acá los 30 días que nos pide 750 datos de 25 máquinas. Y igual, de esta manera, volvemos a hacer lo mismo, control Shift, variables, y en este caso elegimos XS, porque pues son subgrupos de 25. De igual manera,
Elegimos todas las observaciones. En este caso ya tengo aquí seleccionada lo que es succión, presión de vacío. Nos pide número de subgrupos, que pues en este caso, para este ejercicio nos pide 25 subgrupos. Le damos etiqueta. Yo ya tengo aquí ya el nombre de el título de mi gráfica. Le damos en opciones. De igual manera nos vamos acá en prueba. Por default nos va a marcar esta, pero acá ya tengo marcada todas. Le damos OK y le damos OK. Y nos aparecerá nuestra gráfica de control XS. Acá la podemos observar, nuestra gráfica de control XS, en donde pues de igual manera tenemos acá el límite inferior, lo que es la desviación, el límite superior, tenemos igual límite inferior de la media, tenemos la media, el límite superior, y pues vemos que estos puntos se acercan. Tenemos un punto rojo acá, que de igual manera pues debemos checar. Vemos que en la gráfica S vemos que pues se mantiene, pues no está ni uno fuera de y pues ya analizamos lo que serían estos datos, porque nos aparece este punto rojo, nos enfocamos ahí, y pues es así como realizamos este segundo ejercicio de gráfica de control XS. Ok, pues ya terminamos lo que son los ejercicios. Me voy a pasar a lo que es el trabajo final, que bueno, la continuidad del proyecto que hemos venido realizando durante el semestre. Pues el tema herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. Como digo, mi nombre es Esmeralda Morales Unún, de la carrera de Ingeniería Industrial, de la materia Control Estadístico de la Calidad. Continúo con el mismo proyecto que he venido realizando. Pues es sobre una empresa donde se fabrican tinas de hidromasaje, spas. Pues tenemos una muestra de ello, de lo que modelos de lo que se realizan, algunos de los productos que se hacen. Y pues acá tengo lo que es los datos que he venido resolviendo durante este proyecto. Igual tengo lo que es la práctica del diagrama de Pareto. Y en este caso haremos lo que es el ejemplo práctico de gráfica XR. Ok, para este ejemplo práctico queremos saber la precisión de las máquinas que realizan las perforaciones de las tinas, el cual para ello realizaremos una gráfica de control XR. Vamos a ocupar XR porque pues vemos que nuestro subgrupo serían de 5. Si fuera mayor a 9, la haríamos con una XS, pero en este caso haremos de XR, los cuales con los datos de que nos dice que representan 125 días consecutivos en los que se tomó la temperatura de 5 máquinas diferentes, que en total pues se tomaron 625 lecturas. Aquí ya tengo mi ejemplo. Y para este caso pues ya acá tengo mi ejemplo. De igual manera nos vamos hasta control chart, variable por subgrupo, y en este caso haremos lo que es XR. Como se había mencionado, son de 5 subgrupos. Igual ya tenemos aquí, ya tengo elegido lo que es la opción de todas las observaciones. Ya tengo acá elegida lo que es la temperatura,
número de subgrupos. Ya pues ya tengo ya lo que es gráfica de control XR, el ejercicio número 1, es un ejemplo práctico. Ok, ya una vez teniendo ya mi título, le doy OK, le damos en opciones. De igual manera, pues nos vamos a pruebas. Por default nos va a marcar una prueba, pues ya aquí tengo seleccionadas todas las pruebas. Queremos que todas se hagan con todas las pruebas posibles. Le damos OK. OK nuevamente. Y pues ya posteriormente nos dará acá lo que es la gráfica de control XR con los datos que yo ya puse. Y ya pues como vemos, aquí nos da lo que es el límite inferior, límite superior, la media. Acá tenemos todos los datos, los 125 días y los igual manera tenemos acá lo que es el rango. Vemos que se acerca al límite superior, se mantiene abajo acá en el límite inferior, pues está dentro de control, no vemos ningún punto rojo. Y pues así como hago este ejercicio práctico. Ok, y ya pues es mi ejercicio práctico. Tengo otro ejemplo práctico de gráfica XS. Para este ejemplo práctico queremos saber la precisión de las máquinas que realizan las perforaciones de las tinas, el cual para ello realizaremos una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 30 días consecutivos en los que se tomó la precisión de 25 máquinas diferentes, que en total se tomaron 770 lecturas. Aquí tengo lo que es ya mi resultado. Y me voy para hacer la realización de esta, de igual manera, nos vamos a estar, control chat, variables en subgrupos y de igual manera XS. En este caso haríamos una XS porque nos pide mayor a... Porque pues para este ejercicio nos está pidiendo que sea un subgrupo de mayor a 9, entonces es por eso que elegimos XS. Acá ya tengo mis datos, precisión de perforaciones. Nos pide pues 25 subgrupos, una etiqueta, igual control X. Tengo acá lo que es el título, gráfica de control XS. Y pues es un ejemplo práctico. Ya una vez teniendo el título le damos OK. De igual manera, en opciones, nos vamos a pruebas. Vemos, por default nos va a dar nos va a marcar un solo punto. Elegimos todas las opciones, le damos OK, finalizamos con OK y posteriormente ya nos dará nuestra gráfica XS. Y pues aquí tengo lo que es mi gráfica. Como podemos ver, aquí está el límite inferior, límite superior, la línea media, la desviación. Vemos que la desviación está dentro de, no se sale, no tenemos ni un punto rojo. Tenemos límite inferior, límite superior, la media y vemos un punto rojo acá. Es un punto que está acá nos dice que pues hubo algo aquí. De igual manera pues hay que revisar este punto porque nos da eso, revisarlo. Y es así como pues se realizó este ejemplo práctico. Bueno, por mi parte
es todo por su atención. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.